Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de Historia Universal. En esta ocasión tenemos un tema muy importante también por desarrollar. Espero que se encuentren muy bien en casa, en compañía de sus familiares también, protegiéndonos de esta pandemia. Recuerden no salir de casa y tomar las medidas necesarias para poder cuidarnos cada uno de nosotros, cada uno de ustedes y sus familiares también. Bien, a continuación, vamos a dar paso a la clase, recordando obviamente lo que ya trabajamos en la clase anterior. Vimos acerca de la situación de la parte de Europa, la situación política de Europa. Vimos sobre Francia y sobre lo que es Inglaterra, porque recordemos que eran grandes potencias en esta época también. Ahora, vamos a ver la situación, pero de otras potencias occidentales también que van a tener el ascenso muy grande, a convertirse en grandes imperios, que van a tener mucha importancia en el escenario político de Europa, del viejo continente. En este caso nos vamos a centrar en tres principales, en Austria, Rusia y Prusia. Seguramente Austria relacionas con el país, pero vamos a ver cómo antes era un gran reino. Rusia, que no siempre fue, hoy en día lo conocemos como un país, una potencia, pero no siempre fue simplemente un país, sino fue un gran imperio. Y antes de ser un gran imperio, simplemente un pequeño ducado. Y Prusia, que seguramente no lo vas a encontrar, difícil encuentres en tu mapa actual, pero Prusia abarcaba grandes territorios que hoy te voy a mencionar y que también fue un poderoso reinado en esta época. Bien, como tú sabes, en la parte de Europa existieron muchos conflictos, muchas guerras. En algunos casos, por ejemplo, la Guerra de los 7 Años, la Guerra de Sucesión Española que hemos visto, las guerras entre Francia e Inglaterra también. Todo ese tipo de conflictos van a generar el ascenso a la vez en el escenario político de Europa de otras potencias, como Austria, Prusia y también Rusia, que se van a aliar a estos dos grandes, como Francia e Inglaterra, conjuntamente otros reinos como España y Portugal, para reclamar su derecho también a ser considerados como grandes potencias en el viejo continente, para que sean considerados, para que tomen decisiones. Y desde esta forma, de la cual van a entrar en el escenario político, pero vamos a iniciar primero con el Imperio de Austria. Ojo, llamado Imperio de Austria. Austria se forma desde la Edad Media con la dinastía de los Habsburgo, una familia real con muchas posesiones y solamente entre ellos quedaba el poder, el elegido, el que gobernaba, el que lideraba a todo este reino, o va a liderar más adelante también a todo este reino. Hablando de Austria, es hablar que su territorio estuvo compuesto por húngaros, checos, eslovacos, era multiétnico. Por lo tanto, tenían que juntar o uniformizar toda la parte de las culturas, tradiciones que había y juntarlas en una sola, pero todo bajo el poder de los Habsburgo. Entonces hubo reyes principales que van a aprovechar para formar este llamado Imperio de Austria. Recuerden que Austria pertenecía al Sacro Imperio Romano Germánico. A continuación vamos a ver lo que constituyó el Sacro Imperio Romano Germánico. Cuando hablamos de este gran y vasto imperio, o sea, no solamente hablamos de Alemania, sino que estaba englobado por diferentes potencias, diferentes. Aquí tenemos, por ejemplo, en la imagen, todos estos países o estos reinos conformaban el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Ahí estaba incluso lo que era parte de Luxemburgo, gran parte de Italia, la parte de Europa occidental y central también. Por lo tanto, Austria pertenecía prácticamente a este reino o Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces van a aparecer grandes reyes, por ejemplo, ya en el siglo XVII, estamos hablando de los años 1600, como Leopoldo I, y luego más adelante, 200 años más adelante, o 150 años más adelante, en el siglo XVIII, van a aparecer Carlos VI y su heredera María Teresa. ¿Acaso pensaban que las mujeres no podían gobernar, liderar o ser una gran emperatriz o una gran reina? Están equivocados. Y en Austria pasó esto. Vamos a ver a continuación. Los reyes o monarcas austriacos del siglo XVII y XVIII. Tenemos a Leopoldo I, que va a luchar contra Luis XIV de Francia. Tenemos a Carlos VI, que este hombre, este rey, va a intentar asegurarle el trono para su hija. ¿De acuerdo? Para su propia hija, que es María Teresa. Y María Teresa va a enfrentar la guerra de sucesión austriaca. Ahora les explico algo breve. ¿Por qué la guerra de sucesión austriaca?
Según una ley antigua dentro del territorio austriaco, ninguna mujer tenía el derecho de gobernar o de convertirse en una emperatriz o una gran reina. Entonces María Teresa tuvo que luchar, enfrentarse, pidió apoyo de otras potencias, de acuerdo de esa época de Europa, para que su trono sea respetado. Ganó esa rivalidad, esos enfrentamientos contra la nobleza o estas antiguas tradiciones o leyes y se consolidó como una gran reina en la parte del imperio austriaco. Justamente hablando de María Teresa, la reina María Teresa, que gobernó del año 1740 a 1780, que justamente fue una de las reinas, como aquí tenemos en la imagen, principales de lo que corresponde al imperio austriaco, que va a intentar reformar, cambiar, y esto le va a traer algunos problemas, pero va a intentar hacer cosas grandes para lo que corresponde a Austria. Entonces tenemos que entender que aquí la mujer ya tiene mucha importancia en Europa para gobernar. Aquí surge algo. Tiene mucho enfrentamiento, sobre todo con la parte de lo que es Prusia. Prusia es otro gran reino que se encuentra en la parte de Europa occidental y central. Este reino de Prusia que abarcó, perdón, porque ya no existe, lo que es Alemania, Checoslovaquia, todo lo que es Polonia, prácticamente gran parte de Polonia hoy en día, se enfrentó a Austria por el territorio de Silesia. Lamentablemente, María Teresa intentó reconquistar Silesia para prácticamente que vuelva a pertenecer a la parte de Austria, pero no lo pudo hacer y simplemente Prusia se quedó con Silesia nada más. Entonces, esta reina intentó hacer nuevas cosas, reformar la parte de lo que es su marina de guerra, por ejemplo, su ejército, la parte de la administración, la economía, intentó hacer cosas buenas, pero sobre todo intentó que Silesia vuelva a ser parte de Austria, pero lamentablemente no lo pudo. Pero lo que sí pudo hacer es que su trono sea respetado, esta gran reina. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, le va a suceder en el año de 1780 su hijo José II, quien ya se desempeñaba juntamente con ella como corregente. José II, a quien tenemos prácticamente, bueno, aquí, por ejemplo, tenemos la Guerra de los 7 años para entender. La Guerra de los 7 años, enfrentamiento principalmente entre Francia e Inglaterra, por el control de las colonias americanas, la India y sobre todo por lo que es Silesia. Ahora, este enfrentamiento finalmente trajo muchas repercusiones en Europa, muchas consecuencias. María Teresa y el Imperio Austriaco intentaron ser parte, formaron parte de esta guerra, intentó para que la parte de Silesia vuelva a ser parte de Austria, pero lamentablemente no lo pudo hacer. Entonces hereda su hijo José, José II, José II, que ya gobernaba como regente. ¿Qué quiere decir corregente? Significa que mientras ella estaba en el trono, su hijo ya iba aprendiendo. Eso pasó como en la época del Tahuantinsuyo con nosotros. Por ejemplo, el Inca ya a sus campañas militares ya no iba solo, a sus campañas militares iba con el Auqui era el príncipe heredero, y porque lo llevaba para que vaya aprendiendo lo que es la parte de la administración y sobre la parte militar. Entonces su hijo José II va a heredar prácticamente el trono del imperio austriaco. Va a intentar hacer numerosos cambios igual que su madre, pero lamentablemente va a encontrar mucha oposición, sobre todo de la clase, de la parte de la nobleza, y sobre todo intenta que en el imperio austriaco se respete la religión, la libertad de religión, pero la iglesia, como tiene mucho poder, mucho control, lamentablemente no lo va a lograr. Entonces, como vemos, aquí hay grupos de poder como la iglesia, como la nobleza, que intentan prácticamente detener el avance o el cambio de la reforma, ya que mantenían mucho poder y querían que su poder siga intacto. Entonces, como vemos, este tipo de cambios no va a traer prácticamente grandes beneficios, pero José II lo va a intentar aplicar, pero bueno, no es el 100% que se haya dado en toda la parte de Austria. Aunque al final se debe concluir que con su madre, con María Teresa y con José II, el imperio austriaco se convierte en uno de los más grandes de Europa y tiene derecho a decidir sobre lo que puede pasar o no puede pasar en la parte de Europa. Y esto se debe mucho a la forma del gobierno y la administración que llevaban prácticamente estos reyes. Bien, vamos con la parte de Prusia.
En la parte de Prusia era casi igual o similar que Austria. O sea, eran prácticamente parte del Sacro Imperio Romano Germánico, que cuando se desintegra forman su propio gobierno. Pero ojo, no era un imperio, no era todavía un imperio. Cuando, por ejemplo, Luis XIV iniciaba sus guerras, el emperador Leopoldo, de acuerdo, le va a buscar apoyo militar para la parte de Francia y para todo lo que es sus aliados. Entonces, por aquel entonces, Prusia, con su prácticamente líder, porque todavía no era rey, de acuerdo, que estaba Federico, todavía estaba Prusia era un país que podía elegir, ¿no? A la parte de los gobernantes, pero no era un imperio. Entonces, en esa época, el líder Federico de Prusia le va a ofrecer la ayuda militar a Francia, pero a cambio de algo, de que a los nuevos líderes de la parte de Prusia se le llame o se le considere como rey de Prusia. A él mismo se le considere como rey de Prusia. Ya no como un estado pequeño, independiente, no, sino como un gran imperio ya o como un gran rey. En esta época el reino de Prusia va a crecer prácticamente de la mano de Federico, ¿no? Y el rey de Francia, gracias a la ayuda militar que le presta, lo reconoce como el rey de Prusia prácticamente. Pero no es a partir desde Federico I que se gana el título, por ejemplo, del rey sargento. ¿Por qué rey sargento? Es de recordarte que en la parte de Prusia salió un ejército formidable. Muchos en esta época imitaban prácticamente el ejército de Prusia porque era soldados profesionales, la parte de armamentística estaban muy bien dotados de sus equipos, también eran la parte del ejército muy constituido, muy sólido frente a las campañas militares. Entonces, por ejemplo, en la parte de lo que es ahí tenemos a Federico. En la parte de lo que es el ejército prusiano, va a ser uno de los más reconocidos por su fiabilidad y sobre todo su dureza en el combate y sobre todo por su efectividad. Entonces va a fortalecer la parte del ejército prusiano porque muchos países, como les mencionaba, han imitado la parte de lo que es el ejército de Prusia. Por eso se le llamó el rey sargento. Aparte, en su administración intentó ser la disciplinada, va a acabar con la deuda que tiene la corona frente a otras potencias, va a mejorar la recaudación tributaria y sobre todo el desarrollo de la agricultura y las empresas manufacturadas. O sea, buscaba un poco también que el pueblo prusiano se vea beneficiado con esto y por lo tanto tuvo aceptación también, ¿no? Pero sobre todo la parte de su ejército. Ahora, su sucesor, Federico II el Grande. Federico II el Grande va a pasar a la historia también como uno de los más sobresalientes en la parte del reino de Prusia. Federico II el Grande, aquí lo tenemos en la imagen, este hombre va a también intentar reformar la parte de lo que corresponde al reino prusiano, sobre todo en la administración. Por ejemplo, en la justicia, algunas penas o condenas de muerte prácticamente eran a la ligera. Él las va a eliminar y va a establecer una especie de código de ley. El uso de la tortura también, ¿no? Va a abolir esta práctica de la tortura. Un poco de la parte de derechos humanos también va a ser implantado en la parte de lo que es Prusia. Tolerancia religiosa, no solamente el catolicismo, sino la parte protestante también y otros tipos de religiones también. Ojo, y él va a establecer un sistema de seguimiento a prácticamente todos los funcionarios del reino, para que no exista la corrupción y todo sea muy eficaz para la parte agraria, industrial, la parte del poblador, la parte de la nobleza, el clero, la burguesía y para todo. Y sobre todo va a proteger Prusia en su gobierno muchos escritores, científicos y artistas que eran perseguidos por la iglesia, eran exiliados, los querían matar por sus ideas, los va a proteger y por lo tanto esos exiliados van a aportar en la parte cultural, también en la parte de lo que es este reino prusiano para su crecimiento. Entonces, como vemos, en la parte de Federico II el Grande, en la parte de Prusia, este gran gobernante va a hacer muchas reformas.
¿De acuerdo? Bien. Entonces pasamos de que ellos, los prusianos, tenían problema con los polacos. Los polacos eran un pequeño estado independiente, pero luego va a pasar que nadie va a tolerar este enfrentamiento con el estado polaco, y en la guerra de sucesión austriaca, más la guerra de los 7 años, va a ser la fuente principal de que Polonia sea absorbida por las grandes potencias. Polonia en esa época va a desaparecer porque se la van a repartir entre Austria, Prusia y el naciente también Imperio Ruso. Entonces se van a repartir, pero bueno, a la muerte de Federico II el Grande se habla de que también ya Prusia fue un gran reino, incluso llegar a ser una gran potencia de este viejo continente europeo. Ahora sí, vamos con la parte del Imperio Ruso. Ojo, Imperio Ruso. No siempre antes Rusia fue un gran imperio. ¿De acuerdo? Antes de ser imperio, Rusia simplemente era un ducado. ¿Qué quiere ser un ducado? Simplemente como un pequeño estado, nada más. Un ducado. El líder era un duque. Pero como tuvo mucha influencia de los romanos, de los bizantinos, de la parte de lo que es de las tribus orientales, de la parte de Rusia, asiáticas, van a formarse y van a consolidarse en una sola. Va a haber la necesidad de que todo eso se consolide bajo el mando de un poderoso imperio. Ojo que obviamente Rusia tiene mucho territorio, un vasto territorio que va a servir como motivo para que sea consolidado prácticamente en un poderoso imperio. A ver, entonces, cuando hablamos de Rusia, ya hablamos en la Edad Moderna, en esta época de las potencias. Antes era llamado el Ducado de Moscú o Moscovia. Ahora, esto va a tener problemas por el intento del dominio de los mongoles, de la parte de tribus asiáticas, ¿no? Pero uno de las tribus asiáticas va a traer líderes como Iván III o Iván IV. Iván IV, que también fue llamado Iván el Terrible, ¿no? Por la parte de lo que es su administración y su imposición con mucha fuerza. Pero, ojo, Iván el Terrible fue el primero en ser coronado como zar. El término de zar ya viene a ser básicamente cuando se reconoce al Imperio Ruso. Iván el Terrible o Iván IV va a ser coronado como zar o como también emperador, ¿no? Va a colocar las bases del futuro imperio ruso, pero no al 100%. Y es que antes de su muerte, justamente, va a establecerse una gran asamblea en el año de 1613, donde, llamada el Zemsky Sobor, va a establecer la designación del nuevo zar. Y ese nuevo zar va a ser Miguel Romanov, de la dinastía Romanov, como tenemos en la imagen, que van a tener muchos gobernantes, ¿de acuerdo? De la dinastía Romanov. Este Miguel Romanov va a intentar también hacer grandes reformas para la parte de Rusia, porque recién estaba creciendo como imperio y como potencia. Pero quien va a sentar las bases de Rusia como el gran imperio es el siguiente zar, el nuevo zar llamado Pedro I. Pedro I de Rusia, este hombre, va a hacer muchas reformas. Él vio que la parte de su pueblo estaba muy atrasado, incluso la nobleza. ¿De acuerdo? Ahora, este llamado Pedro I en la parte del Imperio Ruso va a viajar por muchas partes, como Alemania, los Países Bajos, Inglaterra, y va a traer a numerosos técnicos, va a traer la modernidad a la parte de Rusia. Te cuento un datito, por ejemplo. Dentro de unas leyes que norma, ya cuando está gobernando Pedro I, va a establecer el Código de Instrucción Pública, o sea, educación para todos, porque vio que su pueblo estaba muy atrasado. Y no vas a creer que dentro de sus leyes mencionaba la prohibición de que se limpien los dientes con cuchillos. ¿Puedes creer que la nobleza se limpiaba los dientes y la parte del pueblo con cuchillos o navajas afiladas? Porque no había un cepillo de dientes. Entonces va a prohibir porque eso significaba el atraso. Él en sus viajes aprendió que en Occidente y en muchas potencias, muchos países, no hacían eso. Entonces va a establecer una de esas leyes, por ejemplo, porque consideraba que su propia nobleza estaba en un estado de atraso. Así como esa, por ejemplo, va
Otro datito, prohibió dentro de sus leyes que se limpien la nariz con el dedo índice. Así como, por ejemplo, hoy día tú te metes el dedo índice, ¿no? Porque tienes una molestia, pero eso es algo malo, no se debe hacer. En esa época, de producto de sus viajes, va a prohibir luego ya instaurándose como emperador la prohibición de limpiarse la nariz con el dedo índice, ¿no? Y utilizar otros utensilios como ya un papel más adecuado, como el higiénico en esa época, ¿no? Pero entonces, para que intente cambiar ese atraso de la parte de Rusia, va a traer también a lo que corresponde técnicos que van a ayudar a reconstituir. Y sobre todo él se preocupa mucho por la marina, una flota que le pueda permitir navegar por distintos mares de forma autónoma, que se pueda defender y sobre todo establecer el comercio con Occidente, porque de Occidente había aprendido mucho, ¿no? Entonces para ello va a enfrentar su primera guerra. Suecia ya era una potencia en Europa, por lo tanto se rebela y no le da el acceso al mar. Entonces, como Pedro I establece ya la consolidación de su flota o marina de guerra, va a derrotar a la potencia de Suecia en la batalla de Poltava. Aquí en la imagen, por ejemplo, tenemos la batalla de Poltava, donde Pedro I el Grande va a liderar a sus tropas y va a vencer a la parte de Suecia y va a establecerse que Rusia no sería un pequeño ducado, sino que Rusia sería un gran imperio de aquí en adelante, muy respetado por muchas potencias también de la parte de Europa. Entonces va a reforzar todo esto con mano dura la parte de lo que es el nuevo imperio, va a establecer la nueva capital como trofeo de guerra que ganó una parte del territorio sueco, va a mudar hacia ahí la capital y esa capital se va a llamar San Petersburgo. Entonces, hacia el año 1721, ya original y oficialmente, Pedro I el Grande asume el título, el zar de todas las Rusias, de todo el vasto imperio, ¿no? Esto es considerado como el alza, el crecimiento, la aparición definitiva hacia adelante, bueno, hasta donde concluye la aparición del gran imperio ruso. Seguimos con otros gobernantes. Aquí también vemos una mujer. El reinado de Catalina la Grande. Cuando Pedro I muere, hay muchos sucesores. Los sucesores van a intentar hacer las cosas que hizo Pedro. Hasta que llega prácticamente el reinado de la zarina, porque hubo mujeres también. La zarina Isabel, que va a reinar de 1741 hasta 1762. Se involucra en la guerra de los 7 años entre Francia, Inglaterra y otras potencias, pero muere antes de que esta guerra concluya. ¿Quién debió gobernar? Su hijo Pedro III. Pero su hijo Pedro III, como era un rey, un zar pusilánime, va a ser destronado prácticamente. ¿Quién? Y no sabes quién va a liderar. Va a liderar como nueva zarina su esposa Catalina II. ¿Ves cómo las mujeres tienen mucho poder en esta época? El esposo destronado y la mujer asume el trono como nueva zarina. Y es así como su esposa se convierte en Catalina II y va a ser apodada la Grande también por sus grandes reformas. Aunque he de mencionar que Catalina II tuvo origen alemán. Pero tú recordarás que te explicaba que en esta época las dinastías y familias grandes, entre ellas elegían quiénes iban a ser los gobernantes o primos lejanos o primos directos de tal potencia, de tal imperio, de tal reinado. De esa forma. Entonces, Catalina II, o sea, Catalina II, va a asumir el trono del imperio ruso. Ojo que ella va a hacer cosas buenas y se la llama la Grande, sobre todo porque va a intentar reformar la parte administrativa y va a buscar la ayuda al pueblo. Va a mejorar las condiciones de los millones de rusos que estaban en condición de siervos, pero lamentablemente, como tú sabrás, ¿quién se opone? La clase alta en esta época, la aristocracia, pero aún así a Catalina II le valió un pepino y como era una zarina, introdujo nuevas reformas prácticamente para cambiar eso y mejorar las condiciones de vida de su pueblo. Va a traer también, así como Pedro I, va a traer influencia de otros países, por ejemplo, de Francia. Va a traer también, por ejemplo, las nuevas ideas como de Voltaire y Diderot, ¿no? Las ideas que dieron origen a la Revolución Francesa también. En la parte exterior, Catalina va a intentar también la parte de agrandar su territorio. Va a vencer a los turcos y Rusia, con eso finalmente, obtiene acceso al Mar Negro. Gracias a la formación desde Pedro de una flota poderosa en Rusia, Catalina la fortalece y obtiene el permiso a navegar prácticamente venciendo a los turcos por el Mar Negro. Entonces Catalina
también va a ser una reina, una zarina que va a aprovechar prácticamente la naciente Rusia, el naciente imperio ruso que crecía, se fortalecía poco a poco con el apoyo de su pueblo y era reconocido ya por las potencias también de la parte de Europa. Y como te mencionaba, en la parte de Polonia, cuando se repartieron, va a aprovechar que ya fue una gran, que Rusia aparece como un gran imperio y que es reconocida como una gran reina, va a aprovechar y va a pedir su repartija de Polonia. Cuando Polonia se le reparte y se le quita sus territorios y se elimina, Rusia también agarra gran parte de lo que es Polonia. Entonces, la parte de lo que es el reinado de Catalina II va a llegar más o menos a su muerte, enlaza casi por ahí con el inicio de la Revolución Francesa, ¿no? Pero bueno, en la parte de Rusia la llega y la convierte también a ser en una súper gran potencia en esta época, muy respetada prácticamente por las diferentes potencias que ya existían en la parte de Europa. Entonces, quiero que entiendas esto, que la parte de Europa no solamente es hablar de Francia, es hablar de Inglaterra, es hablar de otras potencias que también llegan a surgir. Hoy día hemos conocido sobre Austria, sobre Prusia y sobre Rusia, que no siempre fue un imperio, era un ducado inicialmente, pero que se llegó a convertir en un gran imperio con esos gobernantes que sí pusieron mano dura, apoyaron a su pueblo también y de esa forma tuvieron el respaldo, crecieron económicamente, a veces por campañas militares, y fueron y llegaron a ser reconocidas por estados grandes como son Francia, Inglaterra, España, Portugal y Alemania y otros que estaban en esta época. Como ves, entonces no solamente los hombres gobernaban, sino que las mujeres también tenían mucha importancia y mucho control en la parte de Europa en esa época. Bien, entonces esta ha sido la clase del día de hoy sobre estas tres potencias, nacientes potencias en esta época, y espero que hayan comprendido, que les haya gustado la clase. Por favor, nos vamos a ver en la siguiente clase, pero cuídense en casa, no salgan de casa, hay que cuidarnos, hay que protegernos, hay que evitar el contagio, que todos unidos, juntos, vamos a salir más adelante todavía. ¿De acuerdo? Entonces conmigo será hasta la siguiente clase. Nos vemos. Se despide el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero. Hasta la siguiente clase.